¿Todo bien, Ed, con la transmisión? Sí. Ya está transmitiendo, así que ya Sí, vamos a empezar, doctor. sí, muy bien. El Instituto Politécnico Nacional, ESIA-Ticomán, y la Organización Politécnica Estudiantil de Geociencias OPEG, a cargo del presidente Edwin Uriel Hurtado González, el vicepresidente Alberto Morales Olvera y nuestras compañeras y miembros de la OPEG, Adriana Monserrat Asunción Medina, Rubí Viada Pastrana y Catherine Macías Martínez, su servidora, les da la más cordial bienvenida a nuestro ciclo de conferencias que lleva por título Tierra, un mundo volcánico, dinámico y sorprendente y peligroso. El día de hoy contamos con la presencia del doctor Pedro Corona Chávez, que nos dará una ponencia titulada Geocronología, Petrología y Termobarometría de la región volcánica del Bajo Balsas, Michoacán. Muchas gracias por acompañarnos. A continuación haré lectura de su semblanza. El doctor Pedro Corona Chávez es egresado de la Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura del Instituto Politécnico Nacional. Es doctor en Ciencias de la Tierra por la Università degli Studi di Milano. Es actualmente profesor e investigador de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo desde 1998, donde fue fundador del Departamento de Geología del Instituto de Investigaciones Metalúrgicas en 1992, del posgrado en Geociencias y Planificación del Territorio en 2004 y del Instituto de Investigaciones en Ciencias de la Tierra en 2015. Ha sido editor de los boletines de la Sociedad Mexicana de Mineralogía y actas INAGEC, y autor de numerosos artículos en revistas nacionales e internacionales y de 6 libros. El más reciente en 2020, Paricutín, Saberes y Memoria. Actualmente desarrolla actividades de investigación, incluyendo asesorías de tesis de licenciatura y posgrado, en el área de geología regional, petrología ígnea y metamórfica, procesos tectónicos del sur de México, así como con el tema de geoconservación en regiones como el distrito minero de Tlalpujahua y de la región del volcán Paricutín. Antes de comenzar, les recordamos que pueden realizar sus preguntas en el chat. Gracias. Le cedo al público, ingeniero. Bienvenidos a esta plática. Mi compañero Pedro Corona Chávez, ya leí su amplio currículum, y explótenlo con sus preguntas, por favor, porque tiene amplio conocimiento de esta región y sobre todo el tema que les va a presentar. Pedro Corona, sea bienvenido a tu casa, qué bueno que estés con nosotros, y gracias a la OPEG por invitar a tan destacados egresados de nuestra casa de estudios. Bienvenidos, adelante, gracias. Muchas gracias, Fer. Muchas gracias, Catherine, Edwin. Gracias por la invitación. Y pues bueno, quisiera antes de comenzar, mencionarles algunas cosas que para mí son muy importantes. La primera es que ya les mencionaba antes que es la primera vez que voy a impartir una charla en el Politécnico, en mi alma mater. Para mí es pues un orgullo. Y también es un orgullo, por tanto, pues dedicar pues, algunas palabras para honorar a Esteban y a Vicente, dos compañeros de generación que pues ya no están, pero que están en nuestro corazón y es parte de nuestra generación. Bien, entonces, cuando me hiciste la invitación, Catherine, de dar la charla, francamente, bueno, yo quería darla de petrología metamórfica y del basamento, porque es de lo que más me ocupo. Me ocupo de estudiar procesos del interior de la Tierra, de procesos geológicos y evolución de orógenos. Cuando me dices, no, tiene que ser de volcanes, entonces digo, pues, ¿qué tengo de volcanes? Pues sí, he hecho algunas colaboraciones, sobre todo tengo solamente un artículo, digamos, por ahí de un xenolito que he escrito y otras colaboraciones que he escrito también, pero finalmente la metodología que yo trabajo es esencialmente la petrología. Entonces, a través de la petrología, pues es como una especie de diálogo, un puente para trabajar diferentes áreas y pues por eso escogí este tema, ¿no? Es un tema de investigación que estoy desarrollando, pero les voy a poner el principal responsable de que yo me ocupe de volcanes y pues se refiere a el volcán Paricutín.
Paricutín, como bien saben, pues es un volcán que nació en 1943 a 1952. Es el volcán continental pues, más joven pues, de América, y además de ello, pues este sábado cumple 78 años. Entonces, trabajar en la Universidad Michoacana obliga, por el simple hecho de ser una región de volcanes, donde está la universidad, pues obviamente ocuparse de ellos por las salidas de campo y por curiosidad también, y para evidentemente poder transmitir un conocimiento que vaya de ida y vuelta, no solamente desde los libros. Sin embargo, al momento en que comencé a trabajar el volcán Paricutín, ha sido como muy importante reconocer que estudiar este volcán es mucho más que un volcán, y que tiene una historia extremadamente importante, pues nació en una región purépecha, de una cultura prehispánica mexicana, en la cual, pues, digamos, debido al nacimiento de este volcán, se conoció en todo el mundo, se conoce como una maravilla natural, y aquí les hago ver en el recuadro, digamos, una página de internet en la cual pues se ha ido como vaciando toda la información que tiene que ver con este volcán, que tiene muchísimas aristas por donde se pueda ver. En cuanto fue un volcán que fue estudiado, pero también admirado, fotografiado, pintado, descrito, pero también a su vez representó pues una verdadera tragedia para las comunidades de esta región. Causó el éxodo, obviamente, de toda la región de gran parte de la meseta purépecha, y por lo tanto esta página trata de vertir conocimientos que tienen que ver con nuestra área, las geociencias, pero a su vez también con procesos históricos extremadamente importantes. Se describe lo que fue para ellos una verdadera tragedia, y tratar de reconocer por qué efectivamente es un volcán que es extremadamente importante, no solo a nivel nacional, sino a nivel mundial. Muy cerca estaremos de hablar del volcán Jorullo, que es otro de los volcanes históricos, que nació en 1759, y que también tuvo una actividad corta, pero que también tuvo una actividad histórica bastante importante, porque igualmente nace en un campo donde agrícola, digamos, en el cual la gente pues vivía de ellos, ¿no? Entonces, la razón del por qué yo me dedico a los volcanes, pues básicamente es por esta razón. Y entonces, pues hoy les presento este tema. ¿Cómo trabajar una área de conocimiento del cual uno no se ha especializado o no se ha dedicado? Podría ser el ejemplo de que regresar básicamente al momento en el cual ustedes iniciaron una tesis de investigación, y lo que hay que hacer es acercarse a las personas que han tenido ya una cierta trayectoria, como José Luis Macías Vázquez, que también es egresado del Politécnico, como también un compañero amigo de la Universidad de Granada, que es un petrólogo magmático muy importante. Y por supuesto, lo que les voy a presentar se refiere básicamente a un trabajo que lleva algo así como 5 años de preparación, en el cual han participado estudiantes como Daniel Alberto Gómez Calderón, que es estudiante de maestría, que pronto será ya maestro en ciencias, también Jacqueline Romero Mosqueda de la Universidad de Guanajuato, también Miguel Morales de la Universidad de San Luis Potosí, de tal manera que lo que les voy a presentar es un trabajo en equipo. Y también algo que les comentaba a los muchachos antes de iniciar es que pues muchas veces uno cree factible mostrar una temática teórica y tratar de explicar conceptos que de repente pueden sí o no aferrarse. Tomé una decisión, hay un ejercicio que quiero llevar a cabo, es que voy a presentarles un trabajo que presenté en la INAGEC, el Instituto Nacional de Geoquímica, en el cual estudio obviamente toda una región volcánica, como podrán ver después, que se las explicaré, pero intercalaré algunas diapositivas en las cuales
son como una especie de diapositivas, mensajes con algunas referencias específicas, de tal manera que se busque dos cosas concretamente. Una, mostrarles una investigación en activo, es decir, lo que estamos haciendo, pero por otro lado también hacerles el planteamiento de algunos conceptos petrológicos, sobre todo, y tectónicos, que también están ahora mismo en discusión, no solamente en México, sino en el mundo, de tal manera que ustedes puedan tomar nota, ya sea por las referencias. Si estuviéramos en un momento presencial, digamos, pues con muchísimo gusto, yo hasta les diría, interrumpan cuando quieran, pues ahora no es posible esto, no hay esta posibilidad de interrelación, ¿verdad? Pero con gusto al final, pues podemos ampliar o podemos comentar algunas referencias que ustedes pues tuviesen, ¿verdad? Bien, y entonces, esta es la presentación, es estudiar la región volcánica del Bajo Balsas. Como bien saben, el río Balsas es uno de los ríos más importantes de México, y hay una porción que se llama el Alto Balsas, que baja obviamente desde la parte central de México, y después hay esta porción del Bajo Balsas que básicamente irriga las regiones de Michoacán. Esta es la estructura general de la plática, y de alguna manera también es la secuencia de las temáticas, de los tópicos que abordaré, desde la estructura regional, la morfología, la petrología, la edad, y obviamente tratar de cerrar con una diapositiva con resultados preliminares, ¿verdad? Bueno, entonces, en principio, también avisarles que pues va a durar alrededor de unos 20, 25 minutos más, a partir de ahora, una media hora, no mucho. Entonces, ¿en dónde está esta región? En principio, pues hablarles de la faja volcánica transmexicana, es decir, este es la primera palabra clave, la faja volcánica transmexicana o cinturón volcánico transmexicano, como lo conocen algunos, se encuentra en el sector central y también se ubica en el campo volcánico Michoacán-Guanajuato. Entonces, bueno, para hablar del volcanismo joven de México, no sola, pero seguramente es el más importante por la abundancia de la actividad volcánica, se refiere obviamente a esta franja transversal que todos conocemos, la cual, de acuerdo a diferentes trabajos de investigadores, se ha dividido ya en tres sectores: el sector oriental, el sector occidental y el sector central. Estos sectores se dividen básicamente por características vulcanológicas específicas y muchas veces también por estructuras tectónicas relevantes. En el caso del sector central de la faja volcánica transmexicana, básicamente está constituido del campo volcánico Michoacán-Guanajuato, el cual fue estudiado, fue dado a conocer al mundo por un japonés, Hasenaka, en su trabajo doctoral, por ahí en los años 80, y él lo definió como un campo volcánico donde prevalece básicamente el vulcanismo monogenético. De hecho, ahora para muchos que han hecho conteos, digamos, de estos campos volcánicos, es el más grande del mundo en cantidad de edificios volcánicos, y pues se estima que ellos estimaban que fuesen alrededor de entre 1020 y 1060 edificios volcánicos, como pueden ver en esta figura que tenemos aquí, que es una figura original de su artículo, donde cada punto sería un edificio volcánico. Estas líneas que ven aquí serían las líneas de distancia con la trinchera, es decir, aquí estamos a 200 kilómetros de la zona de la costa, básicamente, aquí a 250 kilómetros hasta 400 kilómetros de distancia. Por tanto, el área de estudio donde yo les voy a hablar, pues básicamente se ubica en la parte frontal, es decir, la parte del sector central de la faja volcánica transmexicana, en el campo volcánico Michoacán-Guanajuato, esencialmente vulcanismo monogenético, y un lugar donde vamos a ver por qué puede ser importante. ¿Por qué escoger este sitio? ¿Por qué es tan relevante? Y bueno, el primer elemento, lo podemos observar, se refiere a que el Balsas representa desde el punto de vista fisiográfico un elemento de primer orden. Es una fosa gigantesca en la cual nosotros podemos ver que hay desniveles impresionantes. Los puntos en blanco aquí
estaríamos con alturas superiores a 3.000 metros de altura, y la base, como vamos a ver, pues está incluso a nivel del mar de 300 metros sobre el nivel del mar. Por tanto, es una fosa extremadamente importante, y ya esto nos advertiría que desde el punto de vista tectónico tendríamos un sitio bastante particular para que se desarrolle un vulcanismo sui generis. Sui generis, ¿por qué? Bueno, porque tiene condiciones tectónicas donde hubo estructuras para poder abrir una fosa de esas dimensiones, y claramente esto nos llevaría a la geoquímica y pensar que el registro geoquímico de este evento pudiese ser muy particular. Muy bien, ahora mismo está en proceso, hay un mapa tectónico con las estructuras, no lo tenemos todavía completado, pero ya está editado. Pero sin embargo, aquí les mostraría la fosa, ¿verdad? Aquí tenemos un perfil topográfico donde podemos ver las dimensiones de la fosa, y es gigantesca. Podemos ver que aquí está este estratovolcán, que es el estratovolcán Tancítaro, y tenemos los lugares, les decía, el desnivel es prácticamente de más de 3.700 metros de desnivel entre la base del depocentro con la altura mayor del parteaguas. Lugares específicos, pues sería Tepalcatepec, Apatzingán, Nueva Italia, y tenemos también aquí la presa del Infiernillo. Nueva Italia, pues un saludo naturalmente a nuestro compañero Nacho, oriundo de ese lugar. Aquí entonces podemos notar que tenemos una fosa de primer orden efectivamente, y tenemos una gran cantidad de actividad volcánica. Por lo tanto, esta región se vuelve de particular interés. ¿Por qué? Precisamente porque, número uno, es una fosa tectónica estructural de primer orden, cuenta con un estratovolcán, que es el estratovolcán Tancítaro, que se encuentra aquí, ¿verdad? Presenta una gran abundancia de registro de vulcanismo monogenético, presenta un vulcanismo andesítico basáltico típico calcio-alcalino con firmas de arco magmático, y representa, como bien vimos en la figura, el frente del vulcanismo de la faja volcánica transmexicana. Todas estas características, rasgos, lo hacen particularmente interesante, y entonces sirva para ubicarlo y sirva para comprender la relevancia del lugar. Bien, antecedentes. También aquí podemos ver el marco tectónico, ¿verdad?, de este lugar, y podemos ver también otras estructuras de primer orden que sí han sido estudiadas. Aquí podemos ver la fosa de Colima, ¿verdad? Y también podemos ver la fosa, ¿verdad?, de Tepixacualco, que sería esta que tenemos aquí, en la cual ha habido un mayor número de estudios, en el cual se ha registrado efectivamente que hay vulcanismos típicos de rifting, bastante importantes, y claro, también tenemos uno de los estratovolcanes más importantes del mundo, es el volcán de fuego de Colima también. Pero entonces, aquí, ¿por qué no hay nada? Noten la referencia, este es un documento de Ferrari et al. 2012, donde coloca las principales estructuras de primer orden, y a pesar de que nosotros tenemos esa fosa tan pronunciada, pues no está documentada. Él tendrá razón. Él hizo una excelente síntesis del vulcanismo de la faja volcánica transmexicana. De hecho, yo le recomendaría este documento para tratar de compenetrarse en este tema, pero a su vez también pues hay este hueco, digamos, este vacío de conocimiento. No obstante, Johnson y Harrison en el 89 ya trazaban algunas rayas con estas imágenes de satélite que se estilaba interpretar en aquella época, pero eran líneas, no eran realmente lineamientos que ya tuviesen una cinemática o una interpretación. Sin embargo, sí se reconocen ya en algunos trabajos futuros, bueno, como el trabajo, el bloque de Michoacán, pero es interesante hacernos ese planteamiento. Bien, entonces les decía que seguimos un procedimiento de investigación que partió desde hace ya pues alrededor de 5 años. No que hayamos estado trabajando los 5 años, obviamente, hemos tenido otros trabajos de investigación, pero naturalmente hemos ido alimentando el conocimiento, el intercambio académico, y podemos ver ahora los resultados. En principio, hablarles de la morfología y tipología volcánica. Esta es una imagen típica de Simkin y Siebert, de un documento de vulcanología muy importante que hace la síntesis,
donde podemos ver cómo clasifica, cómo tipifica el paisaje volcánico, la morfología volcánica, y podemos ver que se dividen en volcanes compuestos, en estratovolcanes, obviamente en eventos que repiten en su parte somital, digamos, algún aparato que culmina el evento, un sistema de caldera, un sistema en escudo, como a su vez, aquí podemos ver en la parte inferior los cuerpos volcánicos, los edificios volcánicos más pequeños, que serían los domos, ¿verdad? Que serían estos derrames fisurales, que ahora nosotros los manejamos como espáter o de salpicadura, los conos de escoria, ¿verdad? Y los anillos e incluso los aparatos freatomagmáticos. Entonces, esta es una forma de tipificarlos. En 2018, yo preparé un trabajo, hablando siempre de la región de Paricutín, en donde hice un reconteo. De hecho, le llamé a este artículo Revisitando estos volcanes de la región del Paricutín, haciendo alusión a un trabajo muy importante que se presentó en 1950, Williams, en el cual hablaba precisamente de estos volcanes, y entonces, pues hice un conteo de ellos, tipificándolos, y aquí podemos ver, por ejemplo, el volcán Tancítaro, de cómo se encuentra actualmente en una especie de perfil topográfico y cómo pudo haber sido en algún momento, como algunos aparatos en escudo o en semi-escudo, ¿verdad? Así como otros, como por el mismo volcán Paricutín. En este documento, yo hice ese conteo, pero ese es otro documento y es algo como muy importante mencionarles quienes se ocupan de esta temática. Se ocupan precisamente Hasenaca y Carmichael en su trabajo de 1985. Es uno de los documentos más citados a nivel mundial cuando se habla de vulcanismo monogenético y cuando se habla de morfología volcánica. Él presenta después un trabajo en 1994 y después le sigue una serie de autores que han trabajado la relevancia. ¿Por qué? Pues porque precisamente consideren ustedes que dependiendo la morfología, la dimensión, se podría calcular el volumen y por lo tanto la tasa de emisión del material que llega del interior de la Tierra. Entonces es una temática extremadamente importante. Y entonces, actualmente, estos son documentos, digamos, de hace 5 años, pero han salido otros recientes. Hay uno muy bueno de 2018, 2019. Este es un trabajo de Nimet, es un vulcanólogo de Nueva Zelanda, en el cual ya comienza a hacer una interpretación de estos campos volcánicos, de estas regiones, interpretando no nada más por contarlos, sino por ver sus interrelaciones. Por lo tanto, hay una temática, hay una línea de investigación que se conoce como relaciones morfotectónicas y geodinámicas, y por lo tanto, pues es extremadamente importante. Entonces, ¿qué hicimos? Bueno, pues nosotros fuimos a trabajar, obviamente, asistidos con sistemas de información geográfica, con trabajo de campo, con fotografías aéreas, los diferentes aparatos, y podemos ver, por ejemplo, este aparato en semiescudo que termina con un volcán monogenético en su parte somital, tenemos este domo, tenemos efectivamente este volcán compuesto, tenemos este cono de escoria del Cerro del Húngaro, ¿verdad? Que está en la región de Apatzingán. ¿Y qué hicimos? Bueno, pues nos fuimos a contarlos. Entonces, aquí ustedes pueden ver en los puntos cafés, los puntos que identificó Hasenaca y Carmichael en su trabajo donde define el campo volcánico, y nosotros hicimos el conteo, un reconteo de la región del Bajo Balsas. ¿Desde dónde? Por supuesto, desde donde viene una estructura primaria, que es esta que está aquí, se reconoce como la estructura de Buenavista San Juanico, hacia el sur. Y ahí volvimos a hacer el conteo de cuántos anillos de toba, cuántos aparatos freatomagmáticos, cuántos aparatos en semiescudo, domos, fisurales o espáter, como conos cineríticos. Y en total encontramos 1020. Como ven, ya alcanzamos la cifra que contó Hasenaca para todo el campo volcánico, y de entrada, todos los que hemos trabajado ya en el campo volcánico sabemos que ese número se queda corto. Muy probablemente andará alrededor de los 2000, 2000 y pico centros eruptivos en el campo volcánico. Entonces, esta es la primera parte de los resultados. Después nos fuimos a sus edades. ¿Cómo obtener la edad de un volcán? O mejor, ¿cómo obtener la edad de un edificio volcánico? ¿Cómo hacer la geocronología? Bueno, como siempre en la geología, con la edad relativa y con la edad absoluta. La edad relativa, como ustedes podrán ver, aquí les capturé
una imagen de Google Earth en la cual podemos ver efectivamente la superposición de eventos. En eso se basa la temporalidad relativa. Y aquí podemos ver cómo este edificio en semiescudo, este que tenemos aquí de la región de Paracho, se encuentra sobreyacido ya inmediatamente en sus laderas por este aparato, este cono cinerítico, como a su vez también podemos ver que aquí tiene una superposición muy clara con este edificio, con este centro eruptivo. Por lo tanto, nosotros, aún sin saber el número, sí podemos identificar quién es más antiguo, quién es más joven, y posteriormente, claro, también con los fechamientos isotópicos, que no estaremos aquí a abundar en ellos, pero por supuesto por la edad, se utilizan obviamente edades de carbono 14 en paleosuelos, se utilizan argón-argón para algunos derrames de lava, porque son edades relativamente jóvenes. Y como veremos, por ejemplo, ¿cuánto jóvenes? Bueno, bien, el campo volcánico Michoacán, Guanajuato, varía sus edades, ¿verdad? Tiene edades desde el Pleistoceno, desde 3 millones de años, 4 millones de años, en todos estos centros eruptivos, y ya ellos, con trabajos de aquella época, de los años 80, encontraron que había una tendencia a que los aparatos se hicieran más jóvenes hacia la línea de costa. Bien, ahora, entonces, ¿qué hicimos nosotros? Pues asistidos por los sistemas de información geográfica, proyectamos todas las edades del campo volcánico con sus características y además, pues observamos, por lo tanto, que el registro magmático, efectivamente, de la región del Bajo Balsas es alrededor de 1 millón de años a la fecha. Es decir, hay actividad volcánica de miles de años, ¿verdad? Incluso de 8,000 años, perdón, hasta cerca de 1 millón de años. Esto es muy importante porque nos define cuándo se pudo haber abierto esa fosa. Y entonces es como muy interesante notar efectivamente las variaciones que nosotros podemos encontrar en la temporalidad y ver cómo el volcán Tancítaro se encuentra además superpuesto por una serie de eventos que son más jóvenes de 800,000 años. Por tanto, el estratovolcán Tancítaro debe de ser de alrededor de unos 2 millones de años aproximadamente. Bien, ¿qué sigue? La petrología volcánica del Bajo Balsas. ¿Qué hicimos? Bueno, petrología y geoquímica. ¿Para qué? Para definir las características del proceso magmático. Determinar y diferenciar el proceso magmático de otros. Entonces, una diapositiva didáctica, ¿cómo la hacemos? Bueno, se trabaja obviamente con roca total, ¿verdad? O whole rock, como se dice en inglés, como se trabajan también el vidrio, como también se trabajan los minerales, pero a su vez, obviamente, se estudian las variaciones de las características, ya sea de los fenocristales, como obviamente del vidrio, para determinar procesos de diferenciación magmática y asimismo, obviamente, tratar de distinguir un volcán monogenético de Nueva Zelanda, un volcán monogenético de alguna isla volcánica, obviamente, de la región del Bajo Balsas. Bien, entonces, ¿por dónde comenzamos? También por la compilación bibliográfica, por la compilación que nos dejaron en legado, digamos, algunos autores. Aquí está, hay varios, pero dentro de los más importantes es Hasenac y Carmichael, ya de 1987, un trabajo de Journal of Petrology, y de este autor, Omby, en 2007 y 2011, que ya presentan datos de geoquímica de roca total y elementos, incluso traza también, de tal manera que nosotros podemos también realizar un análisis preliminar, considerando el tipo de volcán, viendo qué tipo de análisis pueda tener. Entonces, por supuesto, nosotros fuimos a colectar nuestras propias muestras e hicimos petrografía, que es una petrografía de base, y aquí podemos ver que son esencialmente andesitas, efectivamente, andesitas basálticas, basaltos, ¿verdad? Aquí podemos ver un olivino, ¿verdad? Y podemos notar que tienes también ya características petrográficas muy importantes, tienen un borde, ¿verdad? Tiene una matriz, tiene, obviamente también en la matriz tiene pequeños fenocristales o microlitos en algunos casos, y tiene una matriz muy importante. Y entonces,
Además de ello, trabajamos con la microsonda electrónica. La microsonda electrónica representa un instrumento muy potente, del cual disponemos actualmente en México de 2 o 3 instrumentos, los cuales nos permiten ver las características químicas puntuales de una fase mineral, como de un vidrio, y en este caso, por lo tanto, también fuimos a ver algo que es extremadamente importante actualmente en la petrología, que son encontrar inclusiones, ¿verdad?, de material fundido dentro de los minerales. Esto, como vamos a ver en una diapositiva que les mostraré, se vuelve extremadamente importante porque representa por el principio de inclusión que nosotros tengamos un líquido que, en teoría o hipotéticamente, mantiene un registro geoquímico anterior a la formación de ese fenocristal. Por lo tanto, que nosotros podamos ir a analizar la composición química de esa inclusión se vuelve relevante porque nos va a dar información petrogenética indudable. Si además esto lo comparamos con las características de los vidrios, ¿verdad?, que también obviamente es una estructura amorfa o cuasi cristalina, digamos, en muchos casos, entonces nos va a permitir efectivamente hacer comparación no solamente con la química de los minerales, sino también con la química de estos componentes de un líquido primigenio atrapado, como también un líquido que quedó ahí en un momento temprano a la formación, a la solidificación del sistema magmático. Por tanto, fuimos a medir punto por punto, ¿verdad? Y vamos a ver ahora una diapositiva. Les comentaba que era muy importante mostrarles desde dónde vienen estas formas metodológicas. En principio, noten el año, es 2003, es decir, estamos hablando de más de 17 años que aparece este libro. No es que desde entonces se trabajen las inclusiones en los fenocristales, no, en sistemas volcánicos, sino en realidad aparece un libro que es síntesis, que nos muestra el estado del conocimiento, ¿verdad? Y entonces, ya en México, hubo un vulcanólogo del Smithsonian, muy importante, que estudió precisamente Paricutín y que se fue a estudiar las inclusiones, ¿verdad? Aquí pueden ver la dimensión, las inclusiones de fundido, melt, dentro del olivino. Incluso estudió las características, la geometría, y después es posible no nada más estudiar la composición química de los elementos, sino también de los gases. Imagínense, estudiar los gases de algo que queda atrapado, de fenocristales, de los minerales de rocas volcánicas. Imagínense la cantidad de información que puede aportar. Y claro, vean la fecha, este es un documento de 2001, por lo tanto, en realidad, estudiar las inclusiones en los minerales es, pues ya, digamos, de la edad de ustedes, aproximadamente, pero se requiere obviamente instrumentación que también es accesible y podemos aprovecharla. Y pues en este caso, en este estudio, la estudiamos, como les mencionaba. Entonces, aquí tenemos una síntesis de las características texturales con una petrografía de base. Aquí tenemos la tipología en la columna y además de la localidad y por supuesto los fenocristales y cuando tenían obviamente material fundido y también obtuvimos algunas edades por el método isotópico de argón-argón, ¿verdad? Bien, y entonces, ¿qué seguiría? Bien, pues ahora sigue procesar los datos. Cuando nosotros obtuvimos los datos de los minerales, esto es extremadamente importante, muchachos, hay algo que se llama cristaloquímica o química mineral, simplemente. Y esto quiere decir que un mineral, como los que ustedes observan en el microscopio petrográfico, puede ser conceptualizado de forma estructural, ¿verdad? Como tetraedros, octaedros, dodecaedros. Por lo tanto, se determinan sitios estructurales, en este caso de un anfíbol, y que cada uno de los sitios estructurales está determinado por un balance estequiométrico preciso, como lo podemos ver aquí, el sitio A de sodio, potasio, calcio, el sitio M de calcio, sodio, manganeso, todos que se neutralizan con el oxígeno, obviamente, para que tengan, obviamente, el enlace covalente y que puedan efectivamente formar este sólido. Pero, por supuesto, las características de la estructura, de la química de cada mineral, nos demuestra
que no todos los anfíboles, no todos los olivinos, piroxenos, etcétera, van a ser iguales. Por lo tanto, se estudia el quimismo preciso de un olivino o de un piroxeno para ser comparado efectivamente con las inclusiones dentro de ellos o con su matriz. Y entonces, aquí tienen los diagramas de clasificación de la cristaloquímica, ¿verdad? De las plagioclasas, por ejemplo. Y aquí podemos ver los componentes vectoriales que se manejan o ideales o end-member, ¿verdad? Como la ortoclasa, la albita, la anortita, las cuales, de acuerdo al quimismo de calcio, sodio y potasio, nosotros podemos ver en qué posición exacta se encuentran. Aquí tenemos los piroxenos. En esta posición se encuentran los piroxenos monoclínicos, ¿verdad? Y acá los ortopiroxenos, ortorrómbicos, es decir, la enstatita, la hojita, ¿verdad? Y en este caso vean el olivino, que es donde yo quisiera centrar su atención. Aquí tenemos la variación del olivino, que varía en sus componentes ideales de forsterita, es el componente ideal rico en magnesio, que nos muestra que hay olivinos en estas rocas que tienen hasta 85% de componente de forsterita, y hay algunos que varían hasta 60%. Esto nos dice que hay más de un tipo de olivino, que aunque nosotros veamos petrográficamente uno, en realidad hay más de uno. Si ustedes recordarán, en la petrografía podíamos notar que tenían incluso un borde, ¿verdad? Eso significa que nosotros podemos tener el reciclado de algunos minerales. Y entonces entra un concepto extremadamente importante que se determina como antecristal, ¿verdad? Puede ser xenocristal, porque haya venido de otro sistema completamente ajeno, o un antecristal de aquellos minerales que se formaron al inicio y que después migran y se mezclan con las fases tardías, formando obviamente fases en las cuales podría ser que ya no comparta la composición química del sistema. Y en la parte inferior podemos ver los óxidos, que también tiene variaciones. Tenemos el componente de hierro para la componente magnetítica y la componente de ilmenita, que como saben es titanio y hierro, ¿verdad? Bien, ¿qué seguimos haciendo? Pues manejamos la diferente tipología de roca total y vemos que son subalcalinos, calcialcalinos. Podemos ver también aquí la matriz, ¿verdad? Y notamos un notable aumento de los álcalis, aquí podemos ver, y un notable aumento de la sílice. Entonces esto nos habla ya de relaciones, ¿verdad?, entre líquidos diferentes. Sin embargo, hay que tener mucho cuidado, porque algo se ha aprendido que hay en los procesos de solidificación, hay procesos de homogenización. Entonces, no necesariamente ese líquido viene del manto o de la corteza inferior, o es el líquido parental. Ya se sabe que hay un proceso de homogenización en los diferentes estadios que tenga ese reservorio. De tal manera que las características, sin embargo, de estos fundidos es alta en álcalis y alta en sílice. Sin embargo, hay algunos que mantienen efectivamente la composición muy parecida, como pueden ver, algunas inclusiones de fundido son muy parecidos a la roca total. Es decir, a ese basalto andesítico se parecen, pero hay otros. Y entonces, en este momento, como veremos, estaremos a ver qué pasa. Los elementos en traza. Aquí vemos el comportamiento de los multielementos, que nos muestra un patrón enriquecido, obviamente, en elementos de radio iónico grande o ligero, más enriquecidos que pesados y de radio iónico pequeño, ¿verdad? Y entonces, esto son firmas típicas de arco magmático. Como aquí podemos ver también que existe una diferenciación, que no quisiera entrar mucho en discusión porque me alargaría. Si hay una pregunta, con mucho gusto la abordo, pero obviamente aquí podemos ver que los más primitivos corresponden precisamente a los conos monogenéticos, y los sistemas de mayor dimensión tienen un poco mayor enriquecimiento en rubidio, ¿verdad? Y esto podría parecer relativamente normal, pero cuando nosotros los vemos en campo, presentan la misma mineralogía y, como pueden ver, presentan el mismo patrón en el diagrama multielemental, ¿verdad? Bien, entonces ahora, en este momento, vendría la pregunta, bien, ¿qué hacemos con estos datos? Con estos datos, por lo tanto, nosotros tenemos que tratar de entender el proceso magmático,
tenemos que entender en qué parte se haya formado del manto, cuáles fueron los procesos de ascenso de ese sistema magmático. Y como bien les mencionaba al principio, siendo una fosa tectónica, es evidente que la tectónica va a condicionar el emplazamiento de este sistema volcánico, de esta región. Y por lo tanto, vamos en busca de sus huellas, ¿verdad? ¿Cómo lo hacemos? Bien, inmediatamente lo hacemos con algo que es muy importante en petrología, que se conoce como el cálculo de las condiciones físicas de formación del sistema. Esto, en este caso, puede ser termobarometría, cálculo de presión y temperatura, ¿verdad? Y en el caso de los sistemas volcánicos, por supuesto que la idea es tratar de buscar la huella del proceso de formación, es decir, cuándo se formó por primera vez el magma y cuánto mantuvo sus firmas geoquímicas, como a su vez lo que generalmente se obtiene son las características geoquímicas del sistema preeruptivo, es decir, un poquito antes de que hiciera erupción, ¿cómo era? ¿Qué tan profundo era? Porque obviamente la presión nos indica profundidad, la temperatura nos puede indicar, como bien saben, si el líquido era más fluido, si el líquido era mucho más máfico y si es congruente efectivamente con su composición. Esta es una diapositiva didáctica tomada de un petrólogo excelente que se llama John D. Winter, que su material didáctico, diapositivas y su libro, vale la pena decirlo, aunque se vende, pero está en línea, es un libro de petrología ígneo-metamórfica. Y entonces, ¿cómo se calculan estas condiciones? Estas condiciones se calculan, regresamos a lo mismo, a la química mineral. Es decir, que nosotros midamos las características químicas puntuales de una fase y, por tanto, determinar estos componentes ideales y ver cómo ellos puedan variar. Entonces, aprovechar ya experimentos que se hacían desde Tattel-Bowen en los años 20 y 30, en los cuales nosotros podemos identificar las características de su formación preeruptiva y aquí podemos ver este diagrama de fase, ¿verdad? En el cual podemos ver la estatita, que es un ortopiroxeno, que se asocia a un líquido, o la forsterita asociada a un líquido. Aquí podemos ver cómo la temperatura puede aumentar, como a su vez también, obviamente, estos componentes, ¿verdad? De magnesio, que pueden ir aumentando, o efectivamente sus variaciones de sílice en su estructura atómica, ¿verdad? Bien, ¿qué hicimos? Bueno, pues nos fuimos a los piroxenos. ¿Por qué? Porque los olivinos vimos que nos podían dar edad confusa. No podemos utilizar un olivino. Hay un termómetro muy importante que es el olivino con la matriz, con el vidrio de la matriz. Pero, ¿cuál olivino estamos calculando? Entonces nos podría dar una temperatura equivocada, condiciones físicas equivocadas. Sin embargo, notamos que con los piroxenos, aunque también tienen inclusiones, pero se mantuvieron no prístinos, pero relativamente más homogéneos, y entonces se aplican una serie de ecuaciones, como esta de Putirka, en el cual hace también estadística, sobre todo este petrólogo estadounidense, en el cual, por lo tanto, se hace el cálculo de termobarometría con piroxenos, y por tanto tenemos ahora la síntesis completa. Tenemos el tipo, la tipología del volcán, la textura, la mineralogía, la edad, la temperatura y la presión a la cual se formaron los diferentes edificios volcánicos, ¿verdad? ¿Qué seguiría, muchachos? Estamos por terminar, nos quedan solo 2 diapositivas, pero esto es importante hacérseles notar. Seguimos un proceso que viene desde estudiar una imagen de satélite, estudiar Google Earth, determinar sus características, ir a campo, ¿verdad? Verificar, tomar muestras y seguir un proceso petrológico. De ahí que, con la indulgencia de los vulcanólogos, petrólogos vulcanólogos, pues yo logré ocuparme un poco de ello, ayudándome obviamente con compañeros que han tenido mucha más experiencia. ¿Cuál es el objetivo? Determinar, obviamente, las características de la evolución del sistema volcánico de la región del Barsas. Y entonces tenemos aquí este modelo, es un modelo que se propuso por primera vez por una física francesa, Anne et al. En 2006. Es decir, ya tiene 14 años que ella propuso este modelo con sus colaboradores en Inglaterra, y después han ido apareciendo. ¿Cuál es la riqueza de este modelo?
La riqueza de este modelo es que propone que los magmas en zonas de subducción o la fusión parcial inicial no solamente puede formarse en el manto, sino también puede formarse en la corteza inferior. Esto quiere decir que si nosotros fundimos la corteza inferior, no necesariamente estamos fundiendo una peridotita. Estamos fundiendo un material que tiende a ser más máfico que ultramáfico. Y por tanto, podríamos formar material basáltico, basáltico-andesítico, de partida. Es decir, no necesitamos diferenciar. Esta fue una de las principales contribuciones. La otra, ¿cuál fue? Que su ascenso, el ascenso de los magmas, que todavía es un tópico muy difícil de trabajar, pero propone esta forma de hongo, ¿verdad? El que le llama precisamente mushi aquí. Y esto que está aquí significa que es más fácil que un sistema magmático ascienda por estructuras tubulares y que después pueda tener un incremento gradual en algo que se conoce como cuerpos de sills, los cuales a su vez puedan formar reservorios en diferentes niveles corticales o de la corteza, los cuales a su vez pueden alimentar diferentes regiones volcánicas. Entonces es un modelo que nos gusta a muchos. ¿Por qué? Porque nos ayuda a interpretar lo que aquí está ocurriendo. Aquí pueden ver en la línea que tengamos aquí, el rango de las condiciones de presión que obtuvimos para el sistema del Bajo Balsas. Es bastante amplio, por lo tanto habría diferentes niveles corticales, lo cual nos demuestra que no todos los volcanes de esa región vienen ni de un solo sistema, ni de una sola profundidad. Por lo tanto, ven, aquí tenemos este círculo que nos indica la profundidad máxima. Eso significa, para la región en donde estamos trabajando, estamos ya en un nivel que podría ser parte de la corteza inferior, como a su vez, predominantemente es un sistema volcánico, como ocurre en la mayor parte de los sistemas monogenéticos, de niveles superficiales, ¿verdad? Bien, y entonces, conclusiones preliminares de la última diapositiva. Nos dice que la región volcánica del Bajo Balsas es un sistema monogenético basáltico con una asociación típica, con olivino, con 2 piroxenos, con plagioclasa y matriz. Son subalcalinos, tienen firmas de arco magmático, tienen sistemas o reservorios procedentes de diferente profundidad, desgasificación y muy probablemente, como hipótesis, muchos de ellos podrían venir más que de la fusión del manto de una corteza inferior. Y, por tanto, ser fundidos residuales de antiguos sistemas también, que también han podido reequilibrarse. Eso quiere decir que pudo haber habido mezcla de magmas, ¿verdad? ¿Qué sigue? Bueno, pues nosotros tenemos que trabajar ahora las variaciones del volumen para calcular la tasa de erupción, ver las relaciones con sus estructuras tectónicas y concluir con un modelo termodinámico para determinar la información petrológica más importante con la que podamos alimentar un posible modelo. Entonces, hasta aquí, esta sería la información preliminar. Espero no los haya aburrido, no me haya ido muy rápido y les agradezco mucho su atención y estoy a sus órdenes. Gracias. Muchas gracias, profesor. Ahora haré lectura de las preguntas. Gracias. Ángel Miranda Marcos dice felicidades por su ponencia. Gracias. Dulce Raúl pregunta, excelente ponencia, el volcán Paricutín y el Tancítaro, ¿qué tipo de volcanes y qué tipo de magmas? Muy bien. Bien, vamos a ver. Nos vamos a la... Muchas gracias por la pregunta. Aquí vamos a ver. Vamos a ver esta diapositiva. Aquí podemos ver el Tancítaro. El Tancítaro es un estratovolcán de composición andesítica con numerosos domos. Podríamos compararlo con el volcán de fuego de Colima,
no con el Popo exactamente, pero imagínense que él fue un estratovolcán de esa dimensión que tuvo actividad volcánica muy similar a la que tienen estos edificios actualmente. Entonces, tiende a tener un proceso de diferenciación pues mucho más avanzado, más contenido de sílice, mientras que Paricutín, podemos ver la dimensión, esta es una dimensión real, comparativa, aquí tenemos la escala, que es la misma, como pueden ver, y el Paricutín es un cono típico, monogenético, esto quiere decir de un solo evento. El Tancítaro tuvo muchos eventos magmáticos, desde un solo focus, por el cual fueron ascendiendo diferentes derrames, aparatos que ahora se sumaron y formaron este monstruo gigantesco, mientras que Paricutín solamente tuvo 9 años de vida, y entonces tuvo solamente un desnivel de 400 metros, y forma parte de esta gran cantidad de aparatos que existen precisamente en la región de la meseta purépecha, que podemos ver aquí. Todos estos aparatos que ven aquí son aparatos esencialmente de características monogenéticas, todos ellos primos hermanos de Paricutín. Y aquí podemos ver al Tancítaro, que es obviamente mucho más grande, mucho más antiguo, más diferenciado, y el volcán monogenético se caracteriza por ser esencialmente basáltico andesítico. Gracias. Dulce Raúl también pregunta, ¿qué es un cono cinerítico? Bien, un cono cinerítico, vamos a ver aquí, podemos ver. Bien, aquí tenemos el cono, ¿verdad? Este cono, ¿verdad? Digamos, un edificio volcánico que se forma generalmente por un tipo de actividad volcánica de tipo estromboliano, el cual tiene aproximadamente el 65% de actividad piroclástica, el 35% de derrames de lava de tipo basáltico, andesítico, y que construye su edificio efectivamente, generalmente en un solo evento, por eso se determina como monogenético, como si ustedes prendieran un cerillo y lo apagaran en algún momento y ya se hace completamente inactivo. Entonces, un cono es la expresión volcánica de un evento volcánico monogenético, el cual asciende por medio de estos diques alimentadores de vida corta. Ok, Gustavo Tolson pregunta, bueno, ese es un comentario. Hola, muchas gracias por su interesante ponencia. No entendí del todo lo de la lámina que describía los entornos estructurales, en particular la diferencia entre las fallas laterales. Ah, ya. Sí. Saludo a Gustavo. Gracias. Bien. En realidad, creo que no mostré todavía, no tenemos el esquema, no se los presenté aquí. Ya lo tengo, Gustavo. Es un, aquí tenemos, pienso que será el diagrama al que te refieres. Aquí tenemos las estructuras de primer orden. Diapositiva la presenté solo para las estructuras de primer orden, donde mostraba la fosa, el graben de Colima, como también el graben de Tepic-Zacualco, que tenemos en esta posición. Y básicamente la idea era mostrar que efectivamente los modelos tectónicos de la faja volcánica transmexicana, a pesar de que tenemos una fosa tectónica de esta dimensión, que tiene una, digamos, longitud superior a los 200 kilómetros y una amplitud alrededor de 60 kilómetros o más, y a pesar de todo, pues no está dentro del esquema tectónico, porque efectivamente no hay estudios publicados. Y entonces la idea de mostrar esta diapositiva era precisamente comparar que efectivamente la región volcánica de la cuenca del Bajo Balsas debería de estar precisamente a nivel de importancia de estas regiones volcánicas de Colima y de Tepic-Zacualco, de tal manera que el vulcanismo que ahí se estudie, pues evidentemente debe tener que ver con un proceso de extensión. De hecho, para nosotros, la cuenca de la región del Bajo Balsas podría ser considerado como un aulacógeno,
un proceso de rifting abortado, digamos, que logra un adelgazamiento. Piensa que nosotros en la región de Infiernillo, sobre todo en esta posición, tenemos alturas de 180 metros sobre el nivel del mar. Entonces, en realidad, el adelgazamiento del sistema de la corteza continental pues fue muy importante. Y la idea de esta diapositiva consistía realmente en darle la importancia al sistema volcánico, a la región volcánica de la cuenca del Bajo Balsas, Gustavo. No es que hubiese movimientos laterales, en este caso era solamente pues esto, ¿no? Comparativo de estas estructuras de primer orden. Ojalá haya respondido a tu pregunta. Ohaku Manakurini pregunta, ¿cuáles son las implicaciones tectónicas del Bajo Balsas? ¿Podrían ser similares a las de las fosas de Colima o Tepic-Zacualco? Muchas gracias. No entendí bien tu nombre, pero bueno. Gracias por tu pregunta. Es una pregunta excelente. En el momento en que nosotros comparamos efectivamente estas fosas, la región volcánica de la cuenca del Bajo Balsas, la sospecha sería que tuviésemos el registro efectivamente de un magmatismo típico de rifting asociado con un magmatismo de subducción. Entonces, el modelo tectónico que nosotros esperaríamos para una región con este tipo de adelgazamiento sería que tuviésemos características similares a las de Tepic-Zacualco, donde se han descrito efectivamente rocas volcánicas típicas de firmas alcalinas, típicas de rifting, como también en la región de la fosa de Colima, donde está perfectamente documentado que es un rifting también. Y entonces, la sorpresa que tuvimos es que no es así en toda la región. Se encuentra el registro, ya desde los años 80, LUR encontró efectivamente que hay un registro de firmas alcalinas, sobre todo cerca del volcán Jorullo, pero es muy pequeña la zona y ahora mismo este estudiante Alberto Gómez está trabajando precisamente el único punto donde tenemos este registro volcánico con firmas que podrían ser alcalinas o xoxonitas, concretamente altopotásicas. Entonces, el modelo tectónico que nosotros, obviamente, el que queremos documentar es no solo colocar el estudio del Bajo Balsas a nivel del estudio de la faja volcánica transmexicana, sino señalar la importancia tectónica que tiene esta fosa y, obviamente, describiendo sus características y sus firmas. Muy buena pregunta, gracias. Yo tengo una pregunta, doctor. Sí, Catherine. El tipo de información que reflejan los gases incrustados en el mineral que presenta, ¿qué información reflejan este tipo de gases? Muy bien, muchas gracias, Catherine. Bien, mira, te muestro la diapositiva aquí. Bien, mira, esto que tenemos aquí, el hecho de que nosotros midamos las inclusiones de fundido, en realidad ya es vidrio, ya es sólido. El primer acercamiento que tenemos es ir a medir como si tú estuvieses midiendo una obsidiana, básicamente. Es decir, lo que tenemos ahí es material que no logró formar cristales, esencialmente, ya sea en la matriz como dentro de los minerales. Sin embargo, tu pregunta es muy acertada también, porque obviamente se va a estudiar recientemente por otros métodos, concretamente infrarrojo, ¿no? En los cuales se estudia el dióxido de carbono, el contenido de algunos gases como azufre, ¿verdad? En los cuales se determina efectivamente las características de estos gases para entender efectivamente cuáles podrían haber sido el nivel de presión que estaban originando los gases antes de la erupción, como a su vez durante el proceso de erupción. Entonces, aciertas en el momento en el que estas inclusiones de fundido no solamente tienen el vidrio, sino también, obviamente, queda atrapado parte de este gas, el cual es determinado, naturalmente con otras técnicas, pero actualmente nosotros no hicimos este estudio,
pero evidentemente pueden ser premonitoras de erupción, es muy importante, como a su vez también de las características preeruptivas que entonces, digamos, cierran un cuadro geoquímico en el proceso del sistema volcánico. No sé si respondí tu pregunta. Sí, muchas gracias, doctor. Sí, a ti, Caterina. Sí. Bueno, Ya no hay más Ok. preguntas. sí, Tenía- hay otra. Sí, Geotermia México pregunta, bueno, es el comentario. Fantástica exposición, doctor. Una pregunta. Algunos autores sugieren una tectónica gravitacional en el centro, el CBTM, con extensión hacia el sur de México. ¿Existe evidencia de esta tectónica en regiones, en la región sur del campo volcánico Michoacán mexicano? Y muchas gracias, Centro de Geotermia. Pues mira, yo considero que una de las líneas de conocimiento que estamos trabajando en este proyecto es precisamente que nosotros no podemos tener emplazamiento de vulcanismo si no tenemos estructuras tectónicas. Es decir, si no hay dilatación, si no hay espacios por donde pueda ascender el magma. Esto es una condición, digamos, indispensable para poder tener el emplazamiento no solamente de vulcanismo, sino también de los plutones. Dicho de otra manera, no hay magmatismo sin tectónica y generalmente en los sistemas volcánicos de composición máfica, basáltica, andesítica, como la faja volcánica transmexicana, requieren de un sistema extensional, requieren de un sistema en el cual se requiere que haya definitivamente sistemas tectónicos, si no solamente extensionales, pueden ser transtensionales o su combinación, las cuales asistan el emplazamiento de los magmas. Por lo tanto, mi respuesta sería que en realidad el sistema, la faja volcánica transmexicana, registra a lo largo de toda su historia sistemas tectónicos que podrían preceder o podrían ser contemporáneos al emplazamiento de las diferentes regiones volcánicas. Por tanto, una de las cosas muy importantes es que nosotros buscamos la intersección a veces de estructuras que han sido reactivadas y por tanto, mi respuesta es sí. O sea, desde nuestra perspectiva, desde nuestra opinión, los sistemas de extensión se encuentran en toda la faja volcánica transmexicana, no siempre formando estructuras de primer orden, como la cuenca del Bajo Balsas, donde es una fosa tectónica. Pero, en general, siempre va a haber sistemas extensionales. Dulce Raúl pregunta, ¿el volcán Jorullo cómo se describe y cuál es su edad? Pues el volcán Jorullo nació en 1759 y es el primo hermano más cercano en edad al Paricutín. Nació en 1759 y él vivió 14 años y es idéntico como proceso magmático a Paricutín, es decir, es un volcán, es un cono cinerítico, es un volcán monogenético, es calcialcalino, tuvo actividad típica estromboliana, predominó su actividad piroclástica, es decir, es su primo hermano, idéntico, y también en México. Entonces, pues es interesante, porque es material que ha estudiado y es de interés de todo el mundo, ¿no? Pujaku Manacurini pregunta, ¿también se midieron con microsondas los microlitos o microcristales máficos? De ser así, están en equilibrio con los fenocristales y en el diagrama TAS se observan unas inclusiones que se disponen en el campo alcalino. ¿Eso implicaría que los magmas parentales serían alcalinos? Muy buena pregunta. Excelente. Mira, nosotros medimos, sí, algunos microlitos, medimos esencialmente los fenocristales, sus variaciones, sus bordes, fuimos a medir el vidrio
y también fuimos a medir características de ellos. Efectivamente, para regresar a tu pregunta, sí medimos con microsonda electrónica lo más que pudimos, de muestras perfectamente seleccionadas de cada tipo de edificio volcánico. Y para responder específicamente tu pregunta, el hecho de que nosotros tengamos un enriquecimiento de sílice y de álcalis en esta posición, no necesariamente te reflejan un sistema magmático alcalino atrapado. Como bien les decía, ya el estudio de las inclusiones ha evolucionado mucho y se sabe ahora que hay un proceso de homogenización y por lo tanto la cantidad de gases puede rehomogenizar las inclusiones como puede rehomogenizar la matriz y por lo tanto tender a moverse en regiones que puedan ser altopotásicas, ¿verdad? O que puedan ser un poco más alcalinas, efectivamente. En todo caso, nos dice una cosa muy importante. Hay un desequilibrio y hay un desequilibrio heterogéneo, como podemos ver en las inclusiones, sobre todo las que están incluidas, ¿verdad? En los olivinos y en algunas en los piroxenos, presentan una heterogeneidad amplia. Entonces, el desequilibrio no es igual en todos lados. Entonces, actualmente estamos trabajando en ello. Estamos trabajando precisamente en un modelo petrológico para ver precisamente la estabilidad del olivino en el sistema basáltico andesítico, para ver efectivamente qué nos puede indicar efectivamente las variaciones concretamente de estas variaciones de la forsterita, es decir, de un olivino más rico en forsterita, más magnésico, que un olivino más rico, obviamente, en fayalita o con un índice efectivamente de magnesio menor, ¿verdad? Entonces, estamos trabajando en ello, queremos ver qué pasaría. Entonces, te adelantaste a algo que todavía no tenemos, pero tu pregunta es muy, muy interesante. Muy bien, felicito. Alejandro Guevara comenta, excelente exposición, doctor. Esperamos leer pronto su nuevo artículo. ¿Existen nuevas evidencias de xenolitos o xenocristales en esta investigación que desarrolla? Sí, son comunes los xenolitos. Gracias, Willy. Saludos. Pues Willy es un estudiante de maestría de aquí, del posgrado, que ahora está haciendo su doctorado en Canadá. Existe el registro también en otros lugares. Es muy común que atrape sobre todo granitos y como tú bien sabes, por ahí se reconoció un nuevo xenolito en la región de Cuitzeo, que ya está ahora por salir este artículo que trabajamos con María del Sol Hernández. Pero digamos que no han sido xenolitos que sean diferentes a los graníticos, y pues no los estamos estudiando. Tenemos incluso fragmentos bastante grandes y pues no hay tiempo, pero sí, tenemos el registro de 3 localidades nuevas. Muchas gracias por su excelente conferencia. A continuación daremos, bueno, ya que se dieron paso a las preguntas, por su participar en nuestro ciclo de conferencias. A continuación, mi compañera María del Pilar dará la lectura de su reconocimiento. ¿Me pueden decir si les está compartiendo el reconocimiento, por favor? Tal vez debo de dejar de compartir yo, ¿verdad? Oh, profesor. Ahora está, sí. Ahora sí. Ok, voy a darle lectura de su reconocimiento. El Instituto Politécnico Nacional, Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura Unidad Ticomán, Ciencias de la Tierra, la OPEJ, otorga el reconocimiento al doctor Pedro Corona Chávez por su brillante ponencia en el evento Tierra, un mundo volcánico, dinámico, titulada Geocronología, Petrología y Termobarometría de la región volcánica Bajo Balsas, Michoacán, el día 15 de febrero del 2021. La técnica al servicio de la patria. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias a ustedes por la invitación.
Un abrazo, Fer. Gracias. Quisiera unas palabras a Pedro, amigo, compañero de generación. Qué bueno que regresas a tu casa. Ojalá que muchos alumnos de la escuela puedan incorporarse a los trabajos que ustedes hacen como buenos investigadores. En el futuro, obviamente, pasando esta contingencia sanitaria. Pero lo importante es eso, ¿no? Regresar a tu casa y dar un poquito, mucho de lo que realmente nuestra escuela nos dio en su momento, en los años 80. Quiero felicitarte a ti, a tu institución, a que actualmente laboras y sobre todo a la institución que te vio nacer para ser un gran geólogo y amigo. Muchas felicidades, una felicitación también a OPEC por esta organización de tantas conferencias y sobre todo que ustedes como jóvenes tienen ese interés en dar a conocer a través de estas conferencias lo más actual relacionado a las ciencias de la Tierra. Los felicito ampliamente y estamos en contacto con ustedes. Muchas gracias, Pedro. Muchas gracias, Catherine, Adriana, Edwin, a todos. Muchas gracias. Felicidades. Gracias. Gracias a ustedes, nuevamente. Gracias. Gracias, Buena tarde. compañero. Gracias.